Bueno, a ver, retomo donde había quedado y estaba comenzando con el tema de las cartas de Pablo. Pablo, a ver si lo vemos en la pantalla, les comparto el mapa otra vez que les había mostrado antes. Acá vemos que Pablo se desplazó por la zona del este del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. Varios de los viajes fueron en barco, otras partes de los viajes fueron por tierra, pero lo que hizo él y nos queda a nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios, vienen las cartas de Pablo, que hay un montón de cartas que él fue escribiendo a lo largo de sus viajes a distintas comunidades, ¿sí? La carta a los romanos, a los corintios, a los colosenses, a los efesios, a los gálatas, a los tesalonicenses. Después hay un par de cartas que son a personas en particular, a Tito y a Timoteo. Bueno, algunas de estas cartas son atribuidas directamente a Pablo, otras son atribuidas a un grupo cercano a Pablo, ¿sí? Pero contemporáneo a él. Y otro grupo de cartas se le atribuyen a Pablo, pero en realidad son cartas posteriores a la muerte de Pablo, es decir, seguramente no fue él el que las escribió, lógicamente. Entonces se puede subdividir en cartas paulinas, cartas deuteropaulinas, o sea, tardías de Pablo, y cartas post-paulinas. Bueno, dentro de las cartas de Pablo vemos que Pablo fue uno de los principales apóstoles que llevaron por distintos lugares de todas estas zonas que les mostré en el mapa el mensaje de Pablo. Y Pablo en su mensaje intentó también el mismo sueño de Jesús de poner a las mujeres en igualdad de condiciones con respecto al hombre. Y esto lo vemos fundamentalmente, a ver si les puedo compartir la pantalla de la carta a los Gálatas. Acá también hice lo mismo que antes, les tengo las cartas de Pablo, que las copié de la página de donde está en PDF la Biblia latinoamericana. En la carta a los Gálatas, acá figura en el capítulo 3, versículo 27, dice: todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre, no se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Acá vemos esto de la igualdad entre judío y griego, esclavo y hombre libre, y hombre y mujer, ¿sí? Todos son uno dentro de este movimiento. Es un movimiento de carácter inclusivo. Carta a los Gálatas de Pablo, capítulo 3, versículo 27. Pero luego tenemos la primera carta a los Corintios, que dice lo siguiente, en el capítulo 12, versículo 13, dice: hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo, ya fuéramos judíos o griegos, esclavos o libres, y todos hemos bebido del único espíritu. Acá omite hombre y mujer. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, que la circunstancia sobre la igualdad entre el hombre y la mujer para algunos contextos era más favorable y evidentemente para otros contextos tenía mayor resistencia. Entonces vemos por un lado hacia los Gálatas, le pone el acento en la igualdad entre el hombre y la mujer, y sin embargo para los corintios no era así. La zona de Galacia es parte del territorio de hoy Turquía, cercano a lo que hoy conocemos como la ciudad de Istambul, que antiguamente fue Constantinopla.
Esa es la zona de Galacia. Y Corintios era un lugar en la Grecia continental. ¿Sí? Bueno, acá vemos la diferencia de trato con respecto al hombre y la mujer para los gálatas con respecto a los corintios. Después vemos en la carta a los colosenses, capítulo 3, versículo 11, dice, ahí no se hace distinción entre judío y griego, circunciso e incircunciso, extranjero, bárbaro, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Acá de nuevo no dice lo de la igualdad entre el hombre y la mujer. En los Hechos de los Apóstoles, que también está ahí en la Biblia situado en esta misma, en la zona posterior a los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles que son atribuidos a la comunidad de Lucas, en la que relatan mucho sobre la vida de Pablo. En los Hechos 21:9 dice, entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos allí. Tenía 4 hijas, Felipe, que se habían quedado vírgenes y tenían el don de profecía, ¿sí? O sea, 4 mujeres que eran profetas. Acá vemos, si hoy pensamos en que las mujeres no tienen el rol de ser sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, vemos cómo se modificó también de ser rabinos en el judaísmo, ¿no? Acá, sin embargo, las hijas de Felipe eran profetas. En la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 4 al 16, dice, acá prestemos atención a esto, si un varón ora o profetiza con cabeza descubierta, deshonra su cabeza. En cambio, la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, falta respeto a su cabeza. Sería igual si se cortase el pelo al rape. ¿No quiere cubrirse el pelo? Que se lo corte al rape. ¿Qué le da vergüenza andar con el pelo cortado al rape? Pues que se ponga el velo. El hombre no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y reflejo de Dios, mientras que la mujer es reflejo del hombre. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Tampoco fue creado el varón con miras a la mujer, sino la mujer con miras al varón. La mujer, pues, debe llevar sobre la cabeza el signo de su dependencia, de lo contrario, ¿qué pensarían los ángeles? Bien es verdad que en el Señor ya no se puede hablar de varón sin la mujer, ni de la mujer sin el varón, pues si Dios ha formado a la mujer del varón, éste a su vez nace de la mujer y ambos vienen de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Les parece decente que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? El sentido común nos enseña que es vergonzoso para el hombre llevar el pelo largo, mientras que la mujer se siente orgullosa de su cabellera. Precisamente la usa a modo de velo, de todas maneras, si alguien desea discutir, sepa que esa no es nuestra costumbre, ni tampoco lo es en las iglesias de Dios. Bueno, acá vemos un pasaje con ciertas contradicciones dentro del mensaje de Pablo. Por un lado está igualando, ¿no?, de la importancia de que no se puede hablar del varón sin la mujer, ni de la mujer sin el varón, pues si Dios ha formado a la mujer del varón, este a su vez nace de la mujer y ambos vienen de Dios. Por un lado eso, acá vemos un cierto intento de mantener esta igualdad. Por otro lado vemos una diferenciación, discriminación, si se quiere, con respecto al tema del pelo, del mostrar el pelo, del cortarse el pelo, de usar el velo, ¿sí? Que acá vemos, bueno, vemos en estos primeros momentos del movimiento de Jesús, cuando Jesús es asesinado, había muchísimas contradicciones entre los que eran judíos y no creían en Jesús, los que eran judíos pero se habían hecho cristianos y los que se habían hecho cristianos sin ser judíos. Había como diferentes posturas
con respecto a la circuncisión, con respecto a la ley judía. Para algunos había que seguir respetando la ley judía y para otros no había que respetarla más porque era algo totalmente nuevo. Vieron que dice los circuncisos y los incircuncisos. Bueno, evidentemente había disputas en cada una de estas comunidades, la situación era distinta, en estas asambleas, en estas iglesias, era distinta la situación. Entonces, vemos que en las distintas cartas hay frases contradictorias unos con otras. También se puede atribuir a que algunas cartas son realmente de Pablo y otras son atribuidas a él por grupos que en realidad no eran, o sea, con una intencionalidad de atribuirle una carta a él, pero en realidad la carta no era de él. Entonces se pone en boca de Pablo cosas que no fueron dichas por Pablo. Acá más abajo tengo la carta a los romanos, que dice, en el capítulo 16, arranca diciendo, les recomiendo a nuestra hermana Febe, o Eve, según la traducción, diaconisa de la iglesia de Cencreas. ¿Sí? Eve, hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recíbanla bien, como debe hacerse entre cristianos y santos hermanos, y ayúdenla en todo lo que necesite, pues muchos están en deuda con ella. Y yo también. Saluden a Prisca. Prisca, seguramente Prisca es Priscila, ¿sí? Que es una mujer. Y Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús que arriesgaron su vida para salvar la mía. Yo les estoy muy agradecido y lo están también todas las iglesias del mundo pagano. Saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Saluden a mi querido Epéneto, el primer convertido cristiano de la provincia de Asia. Saluden a María, que ha hecho tanto por ustedes, a Andrónico y Junías, mujer también posiblemente. Hay una discusión acá sobre el nombre de Junías, si era Junia o Junías. Bueno, según la traducción, seguramente era una mujer y esta era una pareja, Andrónico y Junía, ¿sí? Mis parientes y compañeros de cárcel son apóstoles muy conocidos, se entregaron a Cristo antes que yo. Saluden a Ampliato, a quien tanto quiero en el Señor. Saluden a Urbano, sigue mandando saludos, ¿sí? Y habla de un montón de hombres, pero también un montón de mujeres que son apóstoles, diaconisas, trabajan la obra del Señor, entregaron su vida por el Señor, ¿sí? Tanto hombres como mujeres. Luego vemos la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 15. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, sin olvidar a Ninfa y a la iglesia que se reúne en su casa. Recuerden que la palabra iglesia proviene del latín ecclesia, que quiere decir asamblea, ¿sí? Entonces piensen en el sentido iglesia como reunión donde se hablan las cuestiones del pueblo, ¿no? Una asamblea donde se decide, donde se habla sobre cuál es la realidad y se decide hacia dónde se va, hacia el proyecto en que se va, a solucionar los problemas del presente mirando hacia el futuro, ¿sí? Entonces piensen en la palabra iglesia como asamblea. Y no como una institución verticalista, una institución jerárquica verticalista que tiende a llevar un mensaje de dominación, ¿sí? Piensen en iglesia como asamblea. Bueno, y acá lo que dice es, manden saludos a tal que la asamblea funciona en su casa, a una mujer, ¿no? Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 34, 35. Acá vemos en la de los Corintios y vemos
en algunas otras cartas cómo ya empiezan a aparecer contradicciones, ¿no? Piensen que las cartas de Pablo también son cartas que él va mandando a lo largo de un periodo de años donde va realizando sus viajes, aproximadamente un periodo de 10 años, y las situaciones, además de que son diversas en las asambleas a donde él se las manda, también las situaciones van cambiando, la relación de fuerzas van cambiando, el movimiento de Jesús es cada vez más perseguido, ¿sí? Y para algunos, en algunas cartas ya empiezan a aparecer de nuevo elementos fuertemente patriarcales como no los había en el movimiento de Jesús, ¿sí? Entonces acá vamos a ver que aparece en la carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 34-35, dice que las mujeres estén calladas en las asambleas, no les corresponde tomar la palabra, que estén sometidas, como lo dice también la ley, ¿sí? Y si desean saber más, que lo pregunten en casa a su marido. Es feo que la mujer hable en la asamblea. Acá vemos claramente que está hablando a un grupo donde la ley judía seguía siendo muy fuerte y seguramente provocaba mucho rechazo el rol protagónico que iban tomando las mujeres. Entonces las manda a callar en las asambleas. Vemos que esto se repite en otros. Dice, carta a los Colosenses 3:18, dice, esposas, sométanse a sus maridos como conviene entre cristianos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. Bueno, acá vemos contradicción fuerte, ¿no? Por un lado las ponía en igualdad de condiciones, por otro lado acá dice, esposas, sométanse a sus maridos. Carta a Timoteo, primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Acá estas ya son las cartas post-paulinas, quiere decir las que seguramente no fueron escritas por Pablo, y dice así, versículo 11, ¿no? Capítulo 2, versículo 11, es que la mujer sea sumisa y aprenda en paz. No permito que la mujer enseñe o mande a los hombres, que se quede tranquila. Miren que Adán fue formado primero y después Eva, y no fue Adán el que se dejó seducir, la mujer se dejó seducir y luego desobedeció, y se salvará por la maternidad. Chan. Con tal que ellas perseveren en la fe, el amor y una vida santa y que sean capaces de moderarse. Bueno, acá ya vemos radicalmente todo el mensaje radical con respecto al rol de la mujer que existía en el movimiento de Jesús, que vimos en la comunidad de Juan, que vimos en las primeras cartas de Pablo. Acá vemos que, bueno, ya quedó trunco, ¿sí? Y que la mujer sea sumisa y aprenda en paz. Luego tenemos la carta a Tito también, acá vamos a ver lo mismo, que las ancianas igualmente se porten como corresponde a santas mujeres, que no sean chismosas ni aficionadas al vino, sino más bien personas de buen consejo. Así enseñarán a las jóvenes a amar a su marido y a querer a sus hijos, a ser juiciosas y castas, a cuidar bien de su hogar, a ser buenas y obedientes a sus maridos. De este modo, nadie podrá hablar mal de nuestra fe. Acá vemos, empieza a surgir fuertemente rasgos patriarcales, sacerdotales, ¿no? Del sistema de valores de la mancha y la pureza con respecto a las mujeres. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 22. Sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. La primera carta a Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice, igualmente ustedes, mujeres, obedezcan a sus maridos. Si alguno de ellos se opone a la palabra, será ganado por la conducta de sus mujeres mejor que por discursos, pues les bastará ver su modo de ser responsable y sin reproche. No se preocupen tanto por lucir peinados rebuscados, collares de oro y vestidos lujosos, todas cosas exteriores, sino que más bien irradie de lo íntimo del corazón la belleza que no se pierde, es decir, un espíritu gentil y sereno. Eso sí que es precioso ante Dios. De ese modo se adornaban en otros tiempos las santas mujeres que esperaban en Dios y obedecían a sus maridos. Así obedecía Sara a Abraham, al que llamaba su Señor. Ustedes serán hijas de Sara y si obran el bien sin tener miedo a nada.
Bueno, acá de nuevo el rol de la mujer y hace referencia a la mujer de Abraham, es decir, al judaísmo más antiguo de todos, prejudaísmo, podríamos decir si somos fieles a la historia, como para justificar la sumisión de la mujer, el sometimiento de la mujer a su marido. ¿Sí? Esto no sucedió en tiempos de Jesús, sino que esto es las cartas post-paulinas que hacen referencia al sometimiento de la mujer como algo bueno en el judaísmo o el prejudaísmo. Y por último acá tenemos la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos de 3 al 5. En primer lugar les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. ¿Les suena esto? ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Juan había dicho que Jesús resucita y al primero que le dice que resucitó, a la primera que se le presenta resucitado es a María Magdalena y le dice, andá y decile a los 12 que yo resucité? ¿Sí? Bueno, acá tenemos la carta a los Corintios, en la que se relata eso, se hace como un resumen donde se cuenta esa resurrección de Jesús y dice algo distinto, dice, como dicen las Escrituras, fue sepultado, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día y se apareció a Pedro y luego a los 12. Acá vemos claramente que intentan poner a Pedro como protagonista de una escena donde no había sido protagonista, sino que ni aparecía en la escena, sino como uno de los que se iba a enterar que Jesús resucitó a través de la palabra de María Magdalena. Bueno, hubo una disputa, ¿no? Por el poder, ¿no? Donde Pedro peleaba por ese protagonismo que en realidad tenía María Magdalena. Y acá en el relato vemos que él lo logra. Muchas veces uno en una misa, cuando escucha a un cura de, que lo podríamos enmarcar claramente en la vertiente del proyecto sacerdotal, los curas cuando hacen referencia a la resurrección leen este pasaje de los Corintios donde dice que Jesús reapareció o resucitó delante de Pedro, ¿no? Darle la importancia a Pedro porque Pedro va a ser luego el llamado primer papa, el que funda la Iglesia Católica. Pero cuando vamos a la fuente original vemos que no fue que resucitó y se apareció ante Pedro, sino ante María Magdalena. A ver, dejo de compartir pantalla. Bueno, y así, como esto lo podemos ver porque el testimonio de las mujeres carecía de valor, o sea, se vuelve hacia el modelo pre-cristiano, ¿sí? El modelo más parecido a la ley judía, donde la palabra de la mujer carece de valor y entonces se le pone eso, el testimonio de la resurrección en la persona de Pedro. Bueno, en los otros evangelios, en los evangelios sinópticos, podríamos decir que las referencias al rol de la mujer también se encuentran en un lugar de igualdad con respecto al hombre. Me estoy refiriendo a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 6 al 12,
en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos de 4 al 9, en el de Lucas, capítulo 16, versículo 18, nos habla de una igualdad ante Dios y una reciprocidad con respecto al divorcio, ¿sí?, entre el hombre y la mujer. En Mateo 12, versículo 46, Jesús rompe con el patriarcalismo, ¿sí?, anuncia el reino de Dios rompiendo las estructuras patriarcales e implica una nueva forma de valorar a la mujer. No la restringe a la maternidad y a las tareas del hogar. Cuando se le acercan a Jesús y le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, él les responde, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, no le importa la familia biológica, sino la familia dentro del movimiento, la familia del proyecto, ¿sí? Los que cumplan con el proyecto de Yahvé, el reino de Dios. Este mismo relato está en Marcos capítulo 3, versículo 31, en Mateo 12 del 46 al 50, que es el que les acabo de leer, y en Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21. En los tres, él desconoce a su familia biológica, también yendo en contra del patriarcalismo. Acá también, además, vincula a los hombres como hermanos y a las mujeres como hermanas, ¿sí? Lo que no venía exigido por la afirmación de los circunstantes, ¿sí? El movimiento de Jesús crea unas vinculaciones alternativas a las vigentes, una fratría sería de iguales en que las mujeres tienen las mismas posibilidades que los hombres, ¿sí? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Sino los que cumplen con la voluntad de Dios. En el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 28, habla de la nueva familia de los que asumen el proyecto en contra del patriarcado y de la monarquía. En Marcos 15, versículo 40, afirma que muchas mujeres lo siguen, mientras que por seguirlo dejan de cumplir el rol establecido para su género, ¿sí? Eso de ser amas de casa o simplemente madres, criadoras de bebés, de hombres. En Marcos 15, versículo 47, hay muchas mujeres que son testigos de su muerte y luego son testigos de la resurrección. Acá lo mismo que en el Evangelio de Juan, las mujeres son testigos de su resurrección. Entonces, lo que vimos es que jamás se pudo atribuir a Jesús nada que pueda resultar marginador de la mujer, con lo cual la Iglesia, para justificar su patriarcalismo, siempre tuvo que recurrir necesariamente al Antiguo Testamento, al Génesis, ¿no?, donde habla sobre que Adán, que a partir de una costilla de Adán es que Dios crea a Eva, después la pone a Eva como la culpable de ser tentada por la serpiente y que hace salir del paraíso a Adán, o sea, la culpable de la caída del paraíso es Eva, una mujer. Después, bueno, eso está en el Génesis, en el libro del Génesis. Y después otros momentos, otros argumentos que utiliza o pasajes de la Biblia utilizados para sostener el patriarcalismo son, por ejemplo, el libro del Eclesiastés, el libro eclesiástico, las cartas postpaulinas, la de los Efesios, y la carta a Timoteo, la carta a Tito. A ver si tengo acá. No, acá no lo encuentro, pero a ver, les puedo compartir este. Compartir.
acá tenemos estos distintos, se los dejo como referencia, ¿sí? Estos momentos donde aparece estos pasajes de la Biblia del Antiguo Testamento que sirven para justificar el patriarcalismo de la Iglesia, ¿no? Génesis 2, 22, Eclesiastés capítulo 7, versículos 25 al 30, Eclesiástico capítulo 19, versículo 2, capítulo 22, versículo 3 y capítulo 42, versículo 14. Entonces, no se puede encontrar estos argumentos que justifiquen el rol marginado de la mujer en los evangelios, en el proyecto de Jesús, porque justamente Jesús defendía la igualdad entre hombre y mujer para su proyecto, para su movimiento. Acá estos pasajes del Eclesiastés y del Eclesiástico hacen referencia justamente a la desgracia que es para un padre tener a una mujer, como tener una hija mujer, todos los problemas que le traerá. Otro de los pasajes habla de que las mujeres son como una cadena, para el hombre van a traer su ruina, es como un vicio, como el alcohol, como una adicción. Bueno, todos pasajes donde se degrada y se ataca a la mujer para justificar su sometimiento y para justificar el poder patriarcal, el poder en los hombres. Dejo de compartir la pantalla y con esto cierro el tema del rol de la mujer y tienen los otros videos que grabó la profesora María Fernanda Domínguez, en los que también habla sobre, más precisamente, sobre la mariología, la relación entre Jesús y su madre. Por acá, esto ha sido todo. Saludos, hasta luego.